En la vasta y enigmática travesía de la existencia humana, se presentan momentos inusuales en los que el firmamento parece descender y rozar la propia tierra, instantes sublimes en los que aquello que se consideraba una quimera inalcanzable se materializa, convirtiéndose en una realidad palpable y tangible ante nuestros ojos asombrados. Mi denominación es Seterine Kunmani. Por un lapso superior a 4 décadas, tuve el inmenso privilegio de convertirme en una observadora excepcional, una testigo directa de cómo el aliento sagrado de lo divino, el Espíritu Santo en su majestuosidad, operó una profunda y trascendente metamorfosis. Esta transformación no se circunscribió únicamente a la senda singular de mi propia vida, sino que se extendió, con un poder inconmensurable, a la trayectoria de un sinnúmero de almas, dispersas por la inmensidad del globo terráqueo, cada una con su propia historia de anhelos y quebrantos. Hoy mi más ferviente anhelo, mi más sincero deseo, es poder compartir contigo, con cada uno de ustedes que se adentran en este relato, no meramente los pormenores detallados de mi periplo personal, con sus luces y sus sombras, sino la revelación más profunda y sagrada que el Consolador Celestial, en su infinita bondad y sabiduría, me otorgó. Este discernimiento trascendental se centró específicamente en el arte y la ciencia de la súplica ferviente y la intercesión compasiva. Un conocimiento que redefinió de manera inmutable mi vocación ministerial, imbuyéndola de un nuevo propósito y una dirección clara, y que, de forma más significativa aún, forjó la conexión inquebrantable y sagrada que desde aquel instante entrelazó mi espíritu con la divinidad misma. Esta narración es mucho más que un simple recuento de eventos. Es una invitación solemne y profunda a explorar, sin temor y con la mente abierta, las insondables profundidades de la fe, a desvelar los misterios de la conexión humana con lo divino, y a ser testigo de la majestuosa manifestación del poder celestial en el tejido mismo de lo cotidiano, en cada paso, en cada aliento, en cada latido de la vida. Es un viaje hacia lo trascendente que te transformará. Todo este vasto y significativo periplo espiritual, que marcaría de forma indeleble el transcurrir de mi existencia, tuvo su génesis en un humilde y apacible paraje campestre, un pequeño enclave agrícola enclavado en Concordia, Missouri, un soleado y prometedor 9 de mayo del año 1907. Fue en ese día preciso, bajo un cielo diáfano y con la promesa de una nueva estación, cuando mi ser vino al mundo, la Benjamina, la más joven, de la prole numerosa y amorosa de Jo y Emma Kunman. Mi niñez, esos años formativos que modelan el alma, se desarrolló en medio de la inmensidad de los extensos campos dorados del medio oeste americano, un paisaje de vastas llanuras que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar y de horizontes infinitos que invitaban a la contemplación y al ensueño. Aquella región, con su simplicidad y su conexión intrínseca con la naturaleza, se convirtió en el telón de fondo de mis primeros recuerdos y experiencias. No obstante, y a pesar de la aparente serenidad de mi entorno, desde mis más tiernos años, una inquietud latente, una chispa inefable, moraba en lo más recóndito de mi ser. Era un llamado apenas perceptible al oído, pero insistentemente resonante en el espíritu, una fuerza interior que me atraía de forma inexorable hacia lo etéreo, hacia lo sagrado, hacia esa dimensión que por su propia naturaleza trasciende lo meramente terrenal y finito. Se manifestaba como una voz silenciosa, casi un susurro divino, que me hablaba acerca de un propósito superior, de una búsqueda espiritual que en aquel entonces aún no lograba descifrar plenamente, no podía comprender en su totalidad. Sin embargo, su resonancia, su eco innegable, se hacía sentir con una intensidad arrolladora en lo más íntimo de mi ser, anunciando un destino que se desvelaría con el tiempo. Mi progenitora, Emma, era una mujer excepcional, cuya fe se distinguía por su profundidad inconmensurable y su solidez inquebrantable, una columna vertebral espiritual que sostenía su existencia. Fue ella, con una dedicación meticulosa y una devoción inquebrantable, quien sembró las primigenias simientes del mensaje evangélico en el suelo fértil de mi alma, un terreno dispuesto a recibir la palabra divina. Su ejemplo de piedad genuina, su constancia admirable en la práctica de la oración, una disciplina que mantenía sin desfallecer, y su inquebrantable confianza en la providencia divina, que la acompañaba en cada paso de su vida, moldearon de manera fundamental mis primeros años de existencia, como un escultor da forma a su obra. Estas enseñanzas y virtudes forjaron los cimientos firmes y robustos de lo que,
con el transcurrir del tiempo, se convertiría en una relación profunda, íntima y transformadora con el Creador del universo. Aquellas lecciones, impartidas con una ternura infinita, y al mismo tiempo, con una firmeza que denotaba convicción, no solo me instruyeron en los preceptos inmutables de la fe, en las doctrinas y principios que guiaban la vida cristiana, sino que, de manera más trascendente, encendieron en lo más hondo de mi ser una sed insaciable por lo espiritual, un anhelo vehemente, casi incontenible, de conocer, de experimentar de forma palpable y de sumergirme por completo en la presencia viva de un poder superior, una fuerza omnipotente que, sin lugar a dudas, confería un sentido pleno y absoluto a la totalidad de la existencia, dotándola de propósito y trascendencia. Al alcanzar los 14 años de edad, mi vida experimentó una transformación irreversible, un punto de inflexión decisivo que marcaría mi destino para siempre, como una cicatriz indeleble en el alma. Aconteció durante un fervoroso encuentro de avivamiento espiritual, una congregación vibrante y llena de energía divina, en la humilde y acogedora Iglesia Metodista de Concordia. El orador de aquel día, un hombre con una elocuencia conmovedora y una pasión desbordante, disertaba con intensidad sobre la magnitud inmensurable del amor redentor de Jesús, un mensaje que calaba hondo en el corazón de los presentes. Fue en ese preciso instante, de manera súbita e inexplicable, que sentí como si una mano invisible, etérea y al mismo tiempo poderosa, tocara las fibras más sensibles y vulnerables de mi corazón. La manifestación del Espíritu Santo fue tan sobrecogedora, tan abrumadoramente palpable, que se hizo absolutamente imposible contener el caudal de mis lágrimas. Mis ojos se anegaron en un llanto de emoción, de gratitud, de asombro, un torrente que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Esa noche, con una convicción que desbordaba mi alma, que inundaba cada rincón de mi existencia, rendí mi vida de forma absoluta e incondicional a los designios de Cristo, entregándome por completo a su voluntad soberana. Y comprendí, sin la menor sombra de duda, sin rastro alguno de incertidumbre, que la providencia divina albergaba un cometido singular, un propósito trascendente y único para mi transcurrir vital en este mundo. Era una certeza inamovible, una vocación ineludible, un llamado irrevocable que resonaría por siempre en mi espíritu. Si sientes que estas palabras despiertan algo en tu interior, considera suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para no perderte futuros mensajes que transformarán tu perspectiva y fortalecerán tu conexión con lo trascendente. No obstante, el sendero que se desplegaba ante mis pasos, una vez tomada aquella decisión trascendental, no se mostró exento de obstáculos, ni resultó ser un camino de fácil tránsito, estimado hermano, apreciada hermana. Más bien, se irguió como una senda jalonada de desafíos y pruebas. Al alcanzar la mayoría de edad, a los 18 años, opté por abandonar la seguridad y la comodidad de mi hogar paterno, un lugar de refugio y familiaridad, para responder al llamado imperativo que la divinidad había inscrito, con letras indelebles, en lo más recóndito de mi ser, un eco que resonaba en lo más profundo de mi conciencia. Mis progenitores, a quienes amaba y respetaba profundamente, observaron mi determinación con una mezcla de perplejidad genuina y una palpable preocupación, pues no lograban asimilar completamente la decisión inusual de su hija, el que renunciara a la seguridad que ofrecía el seno familiar con el propósito singular de difundir el mensaje del Evangelio, una tarea que a sus ojos se antojaba incierta y quizás peligrosa. Sin embargo, en mi interior, yo poseía la certeza inquebrantable, una convicción tan sólida como una roca, de que debía acatar esa voz divina que reverberaba con insistencia constante en la esencia misma de mi existencia, una voz que me impelía, con una fuerza incontenible, a una misión que trascendía cualquier comprensión humana, cualquier lógica terrenal. Mi destino me condujo hasta Idaho, un territorio vasto, y en aquel entonces, con pocas almas creyentes, donde inicié mi labor predicadora en modestas iglesias rurales, a menudo enfrentándome con el rechazo directo, la incredulidad escéptica y las burlas hirientes de aquellos que, por su falta de discernimiento espiritual, no lograban comprender, ni mucho menos aceptar, el fervor inquebrantable que me impulsaba. Durante esos años seminales, cruciales para la formación de mi labor pastoral, asimilé una verdad de una importancia fundamental, una lección trascendental que anhelo fervientemente que tú, quien me escuchas en este momento con tanta atención, logres comprender hoy con una claridad meridiana, sin atisbos de duda.
El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y su amor incondicional, no busca la perfección en los individuos. Su mirada benevolente no se posa en aquellos que se creen inmaculados, sin mancha alguna, o que se consideran libres de tacha o defecto. Por el contrario, su elección, en su soberana voluntad, recae en vasijas que se muestran completamente rendidas a su voluntad soberana, instrumentos humildes y dispuestos a ser moldeados y utilizados conforme a su designio divino, sin resistencia ni pretensiones. Yo en aquel entonces era una joven inexperta, carente de conocimientos teológicos profundos y, como todo ser humano, propensa a cometer errores de manera constante. Mis debilidades eran patentes, mis limitaciones evidentes. No obstante, el bendito Espíritu Santo me enseñó una verdad liberadora, que su potencia inmensurable, su poder transformador, se perfecciona y se manifiesta con mayor intensidad precisamente en nuestra intrínseca debilidad, en nuestras imperfecciones humanas. Y que cuando nos humillamos con sinceridad y genuinidad ante su augusta presencia, reconociendo nuestra total dependencia de Él es capaz de llevar a cabo proezas extraordinarias a través de nosotros, superando con creces cualquier expectativa humana, cualquier límite que nuestra mente pueda concebir. Es en la fragilidad donde su gloria resplandece con mayor fulgor. Si has logrado avanzar hasta este punto de la narración, si tu atención no ha decaído y tu espíritu se mantiene receptivo, es porque, sin lugar a dudas, algo en las profundidades de tu espíritu, en lo más íntimo de tu ser, resuena de manera especial y significativa con esta verdad que, a pesar del transcurrir de los siglos, perdura inmutable en el tiempo y en el corazón de quienes la acogen. Te extiendo una cordial y sincera invitación para que no te limites, en esta ocasión, a ser un mero oyente pasivo de este relato inspirador, un mero espectador de una historia ajena. Más bien, te animo a que también permitas que el Espíritu Santo, en su infinita gracia y bondad, te hable de forma directa y personal, que su voz penetre en lo más recóndito de tu alma, infundiendo su aliento vivificante en tu propia existencia, mientras proseguimos este viaje de descubrimiento, de revelación y de conexión profunda con lo divino. Es un sendero que recorreremos juntos, codo a codo, donde cada paso que demos, cada nueva verdad que asimilemos, nos acercará de forma inexorable y transformadora a la comprensión plena de lo divino, a una intimidad con el Creador que trasciende toda lógica. Si en este preciso momento sientes que estas palabras despiertan algo inefable en tu interior, si resuenan con un eco especial en tu espíritu, considera seriamente suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para no perderte futuros mensajes, contenidos y revelaciones que, con certeza, transformarán radicalmente tu perspectiva de la vida y fortalecerán de manera inconmensurable tu conexión con lo trascendente, con aquello que da verdadero sentido a todo. En el año 1933, un momento que marcaría un antes y un después en mi vida emocional, contraje matrimonio con Burrus Waltrip, un acontecimiento que con el inexorable paso del tiempo se convertiría en la fuente del más profundo pesar, de la tristeza más lacerante que experimentaría a lo largo de mi senda vital. Él era un hombre que, a mi pesar y a pesar de la moral de la época, ya poseía un vínculo conyugal establecido, habiendo abandonado a su esposa y a sus descendientes, a su propia familia, por mí. A pesar de que nuestra unión se formalizó ante la ley, adquiriendo validez legal y reconocimiento social, una voz interna, la voz incesante de mi conciencia, esa brújula moral que nos guía, me susurraba con una persistencia incansable, que vivía en un estado de desobediencia manifiesta a los preceptos divinos, a las leyes inmutables de Dios. A lo largo de 8 arduos y tormentosos años, batallé intensamente con esta compleja y dolorosa situación, una lucha interna que me consumía día tras día. Mi labor ministerial, aquella vocación que había abrazado con tanto fervor, se vio seriamente afectada, su potencia disminuida, y la unción espiritual que había conocido con tanta familiaridad, que me había acompañado en mis momentos de mayor manifestación divina, parecía haberse disipado por completo, dejando tras de sí un vacío inmenso, una ausencia que no lograba llenar con nada terrenal. Era una etapa de aridez espiritual, de profunda incertidumbre y de una tristeza que parecía no tener fin. Fue en ese periodo de profunda tribulación, de angustia existencial y de aridez espiritual, cuando el Espíritu Santo, con su sabiduría infinita, su amor inquebrantable y su propósito pedagógico, me impartió la lección más amarga que he tenido que asimilar, pero al mismo tiempo, y de forma paradójica,
la más liberadora de toda mi trayectoria vital. Me reveló con una claridad meridiana, con una nitidez que disipó toda neblina de mi entendimiento, que es intrínsecamente imposible, una contradicción en sí misma. Servir a la divinidad en su majestuosidad mientras se vive en franca desobediencia a los dictámenes sagrados de su palabra, a los principios inmutables que rigen el cosmos y la vida espiritual. Este discernimiento, aunque profundamente doloroso en el momento de su revelación, fue el catalizador de un cambio radical e impostergable en mi existencia. En el año 1944, con el corazón desgarrado pero el espíritu firme, tomé la resolución más ardua de toda mi vida: me separé de Waltrip. A pesar del profundo afecto genuino que sentía por él, un cariño que perduraba en mi corazón, mi convicción inquebrantable era que mi conexión con Dios, mi relación con el Todopoderoso, superaba en importancia, en trascendencia y en prioridad cualquier relación humana, por más entrañable, significativa y profunda que ésta fuera. Era una elección entre lo terrenal y lo celestial, y mi alma se inclinó sin dudar hacia lo divino. Aquella noche memorable, luego de haber tomado esa decisión trascendental, esa determinación que fracturó mi corazón en 1000 pedazos pero, al mismo tiempo, liberó mi espíritu de una carga que lo oprimía, me postré con humildad y contrición en el suelo de mi modesto apartamento en Franklin, Pensilvania. Allí, en la quietud profunda de mi soledad, rodeada solo por mis pensamientos y mi dolor, elevé una plegaria, una súplica al Altísimo, como jamás antes lo había hecho en mi existencia. Mis palabras brotaban del alma, sin filtros ni pretensiones. Le expresé al Todopoderoso, con una sinceridad que rozaba la vulnerabilidad más pura, que si Él, en su infinita misericordia y su amor sin límites, me concedía su perdón por mis errores pasados y me brindaba una segunda oportunidad para redimir mis equivocaciones, para enderezar mi camino, le dedicaría el resto de mi vida a su servicio sin reserva alguna, sin establecer condición alguna, sin pedir nada a cambio. Fue en ese preciso instante de rendición absoluta, de vulnerabilidad total, de entrega incondicional, que el Espíritu Santo se comunicó conmigo de una forma tan poderosa, tan sobrecogedora y tan transformadora que redefiniría por completo la senda de mi ministerio, imbuyéndola de un nuevo propósito y mi comprensión misma de la fe. Su voz, clara, nítida y reconfortante, se grabó a fuego en mi memoria, como un sello imborrable que guiaría cada uno de mis pasos venideros. El Espíritu Santo me dirigió con una voz que trascendía lo audible, que no era percibida por los oídos físicos, sino que penetraba hasta lo más profundo de mi ser, resonando en cada fibra de mi espíritu. Amada Catherine, si tu anhelo es verdaderamente conocer la magnitud de mi poder, si deseas en verdad ser un instrumento útil y dócil en mis manos, un canal por el cual mi gracia pueda fluir, es imperativo que asimiles el hábito de la oración 2 veces al día. No me refiero a un ritual religioso vacío de significado, a una formalidad sin contenido, sino a un encuentro íntimo y personal conmigo, a una comunión genuina que nutra tu alma. La primera de estas comuniones debe acontecer al amanecer, cuando tu corazón aún se encuentre impoluto, sin las manchas del día, y tu mente no haya sido perturbada ni contaminada por las inquietudes, los afanes y las preocupaciones de la jornada que se avecina. En ese instante de quietud sagrada, de silencio que permite escuchar mi voz, es donde recibirás las directrices precisas y la guía infalible para tu día, donde yo te desvelaré mi voluntad soberana. La segunda plegaria ha de ser al anochecer, cuando regreses a mí con todo lo que has experimentado, con tus alegrías y tus pesares para entregármelo, para rendir cuentas de lo vivido, y en mi augusta presencia recibir mi paz que excede todo entendimiento, una paz que te permitirá disfrutar de tu merecido reposo sin angustias ni preocupaciones. Es la llave para una vida plena en mi presencia, para seguir profundizando en este tipo de revelaciones que transforman vidas. Te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Desde aquella noche trascendental que marcó un antes y un después definitivo en mi devenir espiritual, una divisoria de aguas que cambió irrevocablemente el curso de mi existencia. Implementé con un rigor inquebrantable y una devoción inmensa esta disciplina de oración que el Espíritu Santo, con su inmensa sabiduría y su amor pedagógico, me había instruido. Y puedo, sin lugar a dudas, testificar con una certeza absoluta que mi existencia nunca volvió a ser la misma, fue radicalmente transformada. Cada aurora, antes de que el mundo despuntara con su bullicio y los rayos del sol comenzaran a iluminar el horizonte,
antes de que la quietud matutina se disipara y reinara el ruido en el ambiente, me levantaba con diligencia, con un espíritu ansioso y expectante. Esos momentos de silencio profundo, de comunión ininterrumpida, me permitían percibir la voz divina con una claridad asombrosa, despojada de cualquier distracción mundana, de cualquier interferencia terrenal. Pasaba horas inmersa en su augusta presencia, orando en el espíritu, elevando alabanzas que brotaban del alma, entonando cánticos de adoración que resonaban en lo más íntimo de mi ser, entregándole la totalidad de mi jornada venidera y consultándole con una humildad profunda que deseaba él realizar a través de mi humilde persona, qué propósito tenía para aquel día. Era en esos instantes de profunda intimidad matutina, de comunión sin barreras, cuando el Espíritu Santo me revelaba las necesidades específicas de aquellos individuos que asistirían a mis reuniones, mostrando rostros desconocidos en mi mente, obsequiándome con palabras de conocimiento sobre afecciones que serían sanadas y preparando mi espíritu para los prodigios que estaban por manifestarse con su poder. En muchas ocasiones, mis ojos se anegaban en lágrimas ante su inmensa compasión por el sufrimiento ajeno, un dolor que se hacía propio en mi corazón. Al finalizar el día, al caer la noche y cuando las sombras se extendían sobre el mundo, regresaba con un corazón contrito y agradecido a la presencia del Todopoderoso, no solo con un espíritu colmado de gratitud por las maravillas presenciadas a lo largo de la jornada, por cada milagro y cada testimonio de transformación, sino también con un asombro reverente, casi sobrecogedor, por todo lo que él había obrado con su mano poderosa a lo largo del día. Le relataba con minucioso detalle cada alma que había sido tocada por su gracia inmerecida, cada prodigio que se había manifestado con su intervención divina, cada lágrima de júbilo que había visto derramarse de los ojos de los sanados y liberados, aquellos que habían encontrado consuelo y restauración. Era como entablar una conversación íntima y confidencial con mi más cercano confidente, con mi mejor amigo, compartiendo los instantes más preciosos y significativos de mi existencia, cada alegría y cada desafío. Y él, en su infinita bondad y su amor inagotable, me inundaba con su paz inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Me colmaba de un amor renovado, de una energía espiritual que revitalizaba mi ser y alimentaba en mí la expectativa vibrante, la esperanza inquebrantable de las nuevas maravillas que obraría al día siguiente, en un ciclo continuo de gracia y poder. Una comunión, esta relación con el Espíritu, que era el aliento mismo de mi ser, la fuente de mi vitalidad y de mi propósito. Si tú, que me escuchas atentamente en este momento, a través de las palabras que fluyen de este testimonio, atraviesas por un periodo de tribulación, si la adversidad te oprime y el sendero parece oscuro, si percibes que tu conexión espiritual ha caído en un estancamiento, una aridez que te aleja de lo divino, si tu alma anhela con vehemencia una relación más profunda, más íntima y significativa con la divinidad, permíteme aseverarte con una convicción inquebrantable, fruto de mi propia experiencia, que este principio esencial, el cual el Espíritu Santo me enseñó con tanto amor y paciencia, posee el poder intrínseco de transformar radicalmente tu propia existencia, de revolucionar cada aspecto de tu ser. La oración, en su esencia más pura y trascendente, no se circunscribe a un mero acto de conversar con Dios, a un monólogo unidireccional. Es en su significado más profundo, un encuentro palpable con Él, una comunión viva, una entrega total de tu ser que permite que su inconmensurable presencia sature y penetre cada fibra de tu existencia, cada rincón de tu alma, redefiniendo por completo tu perspectiva de la vida y tu propósito en ella. Es una invitación abierta y amorosa a la intimidad transformadora, a una relación que te cambiará para siempre. Si quieres seguir nutriendo tu espíritu con mensajes de esta magnitud, no dejes de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tras esa experiencia cumbre de entrega incondicional, esa rendición absoluta que marcó un giro en mi vida, mi servicio ministerial comenzó a prosperar de formas que jamás habría podido concebir en mis más audaces sueños. Fue como si las compuertas del cielo se hubieran abierto y una unción fresca descendiera sobre mi labor. En el año 1947, con una fe renovada y una visión clara, establecí formalmente mi labor en Pittsburgh, Pensilvania, un lugar que con el tiempo se convertiría en un epicentro de manifestación divina. Y fue en ese lugar,
en esa ciudad donde empezaron a manifestarse los portentos y milagros que signarían el resto de mi vida, dejando una huella imborrable en la memoria de miles. El Carnegie Hall, un recinto icónico de la ciudad, se erigió como un epicentro vibrante donde miles de personas convergieron con un anhelo ardiente, impulsadas por una esperanza inmensa, para experimentar el poder restaurador y sanador de la providencia, la mano poderosa de Dios en acción. Aquel auditorio, que vibraba con la esperanza y, a menudo, con la desesperación silenciosa de multitudes anhelantes, se convirtió en un testigo mudo pero elocuente de la magnitud inmensurable de la gracia divina, un lugar donde las vidas de incontables individuos fueron irrevocablemente alteradas, transformadas para siempre por la intervención celestial. Era una visión que conmovía el alma. Guardo en mi memoria con una nitidez asombrosa, como si hubiera ocurrido ayer, el primer prodigio que tuve el inmenso privilegio de presenciar durante una de mis convocatorias, un evento que sellaría mi convicción en el poder de Dios. Era una tarde de martes en Pittsburgh, y el recinto se hallaba abarrotado hasta la última butaca de individuos desesperados, ávidos de un toque divino, de una manifestación tangible de la potencia celestial que disipara sus dolencias y angustias. Me encontraba disertando con fervor, con una pasión que brotaba del alma, sobre el amor incondicional del Padre, un mensaje que siempre ha sido el centro de mi predicación. Fue en ese instante, de manera súbita y clara, que el Espíritu Santo susurró en lo más profundo de mi ser, con una voz inconfundible: Catherine, hay alguien aquí, en esta congregación, que está siendo sanado de sordera en este preciso instante. No ores por ellos, simplemente decláralo con autoridad, proclama mi poder con obediencia inmediata, sin dudar un instante, proclamé con voz firme y audible. Existe una persona en esta congregación que ha padecido de sordera en el oído derecho por más de 20 años. Y el Señor te está sanando ahora mismo. Una mujer de alrededor de 50 años, ubicada en la tercera fila, comenzó a llorar inconsolablemente. Lágrimas de júbilo y asombro brotaban de sus ojos, y se puso de pie, mientras sus allegados la observaban con un asombro que rozaba la incredulidad, pues por primera vez en décadas podía percibir sonidos con perfecta claridad, distinguía cada murmullo, cada palabra. Cuando la invité al frente y posé mis manos, no en señal de sanación mía, sino de obediencia, sobre sus oídos, ella me susurró con voz temblorosa, casi un aliento: puedo escuchar el latido de su corazón, señorita Kuhlman. Puedo distinguir su voz con una nitidez que había olvidado que existía. Es como volver a nacer. Pero aquella noche singular y memorable no culminó con ese único suceso extraordinario. Fue solo el preludio de una manifestación aún mayor. Mientras aquella mujer testificaba conmovida, con lágrimas en los ojos y una voz que vibraba de emoción sobre su sanidad instantánea, el poder omnipotente de la divinidad, como una corriente eléctrica de inmensa magnitud, se propagó a través de todo el recinto, electrizando cada rincón del auditorio, inundando cada butaca con su presencia. Uno tras otro, los asistentes, sin que yo tuviera que interceder individualmente por cada uno de ellos, comenzaron a experimentar prodigios inmediatos y asombrosos. Un caballero que dependía de un bastón para desplazarse, para dar cada paso, de repente, inició su andar sin necesidad de apoyo, con una normalidad asombrosa que dejaba a todos boquiabiertos. Una mujer cuya visión estaba empañada por cataratas, que le impedían ver el mundo con claridad, comenzó a percibir el entorno con perfecta nitidez, como si una venda hubiera sido retirada de sus ojos. Un infante que había venido al mundo con labio leporino, una malformación congénita que desfiguraba su rostro, fue completamente restaurado ante la mirada atónita de cientos de testigos oculares, quienes no daban crédito a lo que presenciaban. El influjo divino se manifestó con tal magnitud, con una fuerza tan avasalladora, que la congregación entera, de manera espontánea y simultánea, se unió en un coro de llantos de emoción y alabanzas al Altísimo. Yo misma me sentía tan sobrecogida por la presencia del Espíritu Santo, por su majestad inefable, que tuve que sentarme y limitarme a observar cómo Él actuaba con soberanía, cómo su poder se derramaba sin intervención humana. No eran mis manos las que propiciaban la restauración, ni mis oraciones las que liberaban. Era, en su esencia más pura, su poder inmensurable fluyendo a través de una vasija humilde y completamente rendida a su designio, a su voluntad divina.
Si deseas presenciar más testimonios de la manifestación del poder divino y conectar con el espíritu de fe, te animamos a explorar y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Permíteme esclarecer un aspecto de suma relevancia, querido hermano, querida hermana, algo fundamental que debe quedar grabado en tu entendimiento. Los prodigios asombrosos y las sanidades milagrosas que se manifestaban con tanta frecuencia en mis reuniones no eran, en modo alguno, el resultado de mi propia capacidad innata, de alguna virtud inherente a mi persona, o de una fuerza mística que yo poseyera. Yo no era más que un humilde instrumento, una herramienta dócil y maleable en las manos poderosas del Espíritu Santo. Era Él, y solo Él, quien sanaba las enfermedades más incurables, quien concedía la liberación de las ataduras más persistentes, quien transformaba las existencias más quebrantadas y desesperadas. Mi única responsabilidad, mi deber primordial, consistía en presentarme ante su augusta presencia cada mañana y cada atardecer, sumergida en profunda oración y en una actitud de rendición total, y Él se encargaba de todo lo demás, de los detalles que escapan a la comprensión humana. Mi deber primordial era mantenerme constantemente en su sagrada presencia, en una comunión ininterrumpida, y demostrar una obediencia inquebrantable a su voz, a cada una de sus instrucciones. Esa era la clave, el secreto revelado, de la manifestación de su gloria inmensurable en la tierra, el canal por el cual su poder fluía sin obstáculos. A lo largo de las décadas subsiguientes, años de intenso servicio y de innumerables experiencias divinas, fui testigo presencial de incontables maravillas y milagros que desafiaban toda lógica humana. Observé a individuos paralíticos recuperando de forma instantánea su capacidad de andar, a ciegos que recobran la visión y percibían la luz por primera vez, a personas con sordera que volvían a escuchar los sonidos del mundo, y a enfermos de cáncer que experimentaban sanidades completas y documentadas, sin rastro de la enfermedad. Sin embargo, más allá de los milagros espectaculares que se manifestaban en el ámbito físico, lo que de verdad conmovía las fibras más profundas de mi ser, lo que llenaba mi alma de un gozo inefable, era observar corazones fragmentados y endurecidos siendo restaurados por el amor divino, matrimonios al borde del colapso encontrando sanidad y reconciliación, individuos que luchaban contra adicciones devastadoras siendo liberados de sus cadenas y almas que habían perdido toda esperanza en medio de la desesperación encontrando un nuevo propósito, una razón para vivir en la bondad inagotable de Dios. Era la transformación integral de la vida humana, la resurrección de la fe en espíritus moribundos y el renacimiento del espíritu lo que me llenaba de un gozo inefable y confirmaba la magnitud del amor divino, su poder para redimir y restaurar cada aspecto del ser humano. Si en este instante disfrutas de la escucha de este testimonio conmovedor que ha resonado con las profundidades de tu alma, y sientes que el Espíritu Santo te está interpelando directamente, animándote y hablándote a lo más profundo de tu ser, con una voz que trasciende las palabras, te insto vivamente a que des el paso decisivo de unirte a nuestra comunidad de fe, suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo. De esta manera, podrás seguir recibiendo con regularidad y sin interrupción mensajes que no solo robustecerán y fortalecerán tu fe, anclándola en verdades eternas, sino que también te acercarán de forma más íntima y personal al corazón mismo de la divinidad, a su presencia transformadora, permitiéndote crecer de manera exponencial en tu relación espiritual y experimentar su presencia de maneras cada vez más profundas, más tangibles y más transformadoras. No te pierdas esta oportunidad única de nutrir tu espíritu, de alimentar tu alma con el pan de vida y de fortalecer tu caminar de fe, un sendero que te llevará a nuevas alturas de comunión con el Creador. Es una invitación a un viaje sin retorno hacia lo extraordinario, una de las vivencias más impactantes y poderosas que atesoro con celo en lo más recóndito de mi memoria, un evento que marcó a fuego mi espíritu, tuvo lugar durante una congregación multitudinaria en la vibrante ciudad de Los Ángeles, California. Era el año 1975 y el emblemático Shrine Auditorium se encontraba completamente abarrotado, albergando a más de 6,000 almas que habían emprendido un viaje desde diversos estados, impulsadas por un anhelo ardiente de encontrarse con la divinidad, de experimentar un toque del cielo. Mientras yo compartía con fervor, con una pasión que brotaba del alma, la realidad inefable del cielo y la gloria indescriptible que aguarda a los creyentes, el Espíritu Santo descendió con tal magnitud,
con una presencia tan palpable que la atmósfera misma del lugar pareció transmutarse, imbuida de una presencia celestial tangible que se podía casi respirar. De forma súbita, y sin intervención humana previa, comenzaron a suceder prodigios de manera simultánea en distintas secciones del auditorio, sin que yo tuviera que interceder individualmente por nadie. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiese desgarrado y el poder de Dios fluyera como un caudaloso río arrollador y vivificante, que inundaba cada rincón con su gloria. Fui testigo presencial de cómo una mujer, que había arribado al auditorio en una silla de ruedas, con una expresión de resignación en el rostro, inició un lento y asombroso levantamiento. Sus extremidades inferiores, que habían permanecido paralizadas por espacio de 15 años, una década y media de inmovilidad, comenzaron a responder de forma milagrosa a su voluntad, a la orden de su cerebro. Al principio, sus pasos eran temblorosos e inseguros, vacilantes como los de un niño que aprende a caminar, pero con cada movimiento, su confianza aumentaba de forma exponencial, hasta que finalmente, con una euforia incontenible, corrió por el pasillo central del auditorio, exclamando con voz vibrante, casi un grito de victoria: «¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!». Asimismo, un caballero de unos 60 años, que había padecido ceguera desde su nacimiento, habiendo vivido en la oscuridad absoluta, y que había sido acompañado a la reunión por su cónyuge, de pronto, comenzó a parpadear con una expresión de desconcierto, como si no entendiera lo que estaba sucediendo. Luego sus ojos se abrieron por completo y rompió en un llanto incontenible, de pura emoción, al percibir los matices cromáticos, los colores vibrantes del mundo, por primera vez en su existencia. Lo primero que sus ojos vieron, después de 40 años de matrimonio, fue el rostro amado de su esposa, y con voz entrecortada por la emoción, conmovido hasta las lágrimas, exclamó: «Eres hermosa, eres más hermosa de lo que jamás pude imaginar, más de lo que mis sueños más audaces me permitieron concebir». Sin embargo, lo que verdaderamente caló hondo en mi espíritu esa noche, lo que dejó una huella indeleble en mi corazón, fue la escena de una joven progenitora llamada María, que había viajado desde México con su infante de 8 meses, un pequeño ser que padecía una malformación cardíaca de severidad extrema, una condición que amenazaba su corta vida. Los facultativos médicos, con una impotencia profesional, le habían sentenciado a la madre que el pequeño no sobreviviría más allá de unos cuantos meses, que su vida estaba contada. Mientras yo predicaba, sin tener la menor idea de su presencia en el auditorio, ni de su sufrimiento, ella comenzó a derramar lágrimas de júbilo incontrolables, pues su retoño, que durante meses había exhibido un tono cianótico, un color azulado por la deficiencia de oxígeno, y había luchado por cada aliento, de manera repentina, recuperó un color rosado saludable en su piel, como si la vida le regresara de golpe. Sus pequeños labios, que siempre habían ostentado una tonalidad azulada por la deficiencia de oxígeno, se tornaron rosáceos, sus mejillas cobraron vida con un rubor sano, y por primera vez en 8 meses, esbozó una sonrisa plena, radiante y libre, una explosión de alegría. La madre, con el corazón desbordado por la gratitud y el asombro, corrió hacia el frente con su bebé en brazos, y cuando los galenos lo examinaron con posterioridad, confirmaron que el corazón del infante había sido completamente sanado, sin rastro alguno de la malformación, como si nunca hubiera existido. Era como si hubiera nacido con un órgano cardíaco perfecto, un milagro de la vida. Para más historias que inspiran y fortalecen la fe, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Aquella noche, más de 200 almas experimentaron sanidades documentadas, milagros que fueron registrados y testificados, pero algo aún más trascendente y significativo aconteció. Fui testigo presencial de cómo corazones endurecidos por el dolor, por la amargura o por la indiferencia, se ablandaban de forma asombrosa ante el amor incondicional de la divinidad, un amor que todo lo transforma y todo lo restaura. Observé cómo matrimonios al borde del precipicio, al límite de la disolución, eran restaurados y reconciliados en cuestión de minutos, sus heridas sanadas, sus lazos fortalecidos. Vi a adictos a sustancias nocivas encontrar la libertad de forma instantánea, sus cadenas rotas, sus mentes claras. Y aquellos que habían perdido toda chispa de esperanza, aquellos que vivían en la oscuridad de la desesperación, recobraban la fe en la benevolencia inagotable de Dios, encontrando un nuevo amanecer en sus vidas. Esa noche, el Espíritu Santo,
con una voz clara y penetrante que resonó en mi alma, me rememoró las palabras que me había confiado años atrás acerca de la oración, el pilar de mi ministerio. El poder que has presenciado esta noche no es la resultante de una súplica aislada, de una oración esporádica, me dijo con autoridad, sino de años de encuentros cotidianos conmigo, de una disciplina rigurosa, de una intimidad profunda y de una rendición total de tu ser. Catherine prosiguió, los milagros no son más que la manifestación externa, la evidencia visible, de una existencia que permanece de forma ininterrumpida en mi sacra presencia. Esta revelación selló en mi alma la verdad ineludible de la constancia en la comunión con el Creador, una lección que jamás olvidaría. Permíteme compartir contigo, con una sinceridad que brota del alma, algunas de las verdades eternas que el Espíritu Santo imprimió en lo más profundo de mi corazón durante esos prolíficos años de servicio ininterrumpido, años de entrega total, y que dejaron una huella indeleble, una marca imborrable, en la existencia de quienes las escucharon y las hicieron suyas. El Espíritu Santo es un caballero, jamás fuerza su ingreso en tu vida, no irrumpe sin ser invitado. Sin embargo, cuando es bienvenido con un corazón abierto, cuando se le concede plena libertad para actuar sin restricciones ni barreras, Él transfigurará todo aquello que toque, infundiéndole vida, propósito y un significado trascendente. Otra verdad profunda y transformadora que me fue revelada con claridad meridiana fue: la oración no es un mero instrumento para persuadir a la divinidad de que haga lo que tú anhelas, de manipular su voluntad para tus fines, sino que es el medio sublime para descubrir lo que Dios ya ha predispuesto, lo que ya ha diseñado en su plan perfecto, y para unirte a Él en la ejecución de esa obra divina. Siendo un canal de su propósito, Él también me enseñó con sabiduría que no persigas los dones espirituales como un fin en sí mismos. Busca, en cambio, con todo tu ser, al dador de todos los dones, a la fuente de toda gracia, y cuando lo halles a Él, cuando lo encuentres y te rindas a su voluntad, todo lo demás te será concedido por añadidura, conforme a su voluntad soberana. Continuaba revelándome verdades que iluminaban mi sendero. El milagro más grandioso, el prodigio que más asombra los cielos y la tierra, no reside en que un individuo paralítico recupere la movilidad de sus miembros, por impresionante que esto sea, sino en que un corazón, endurecido por las vicisitudes de la vida, por el dolor o por la indiferencia, se rinda por completo y sin reservas al amor inconmensurable de la divinidad, a esa fuerza transformadora que todo lo ablanda, y con una convicción inquebrantable que resonaba en lo más íntimo de mi ser, Él me aseguró: cuando logres comprender verdaderamente la esencia de Jesús, su sacrificio y su amor, y la magnitud inconmensurable del sacrificio redentor que Él consumó por ti en la cruz del Calvario, derramando su sangre para tu salvación, tu existencia, tal como la conoces, jamás retornará a su estado anterior. Será irrevocablemente transformada, transfigurada por completo. Estas palabras, cargadas de una sabiduría que trascendía por completo lo humano, que superaban mi propio intelecto o perspicacia, no emanaban de mi propia mente o de mis propias reflexiones. Eran, en su totalidad, el resultado directo e ineludible de mis encuentros diarios y profundos con el Espíritu Santo en el altar sagrado de la oración. Cada mañana, al postrarme con humildad y devoción ante su augusta presencia, Él saturaba mi corazón con verdades que perduran por la eternidad, revelaciones divinas que luego compartía con las multitudes ávidas de escuchar su mensaje, transformando vidas a cada paso. Para que sigas recibiendo esta invaluable fuente de sabiduría y fe, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Durante las décadas de los 60 y 70, años de expansión y de unción renovada, mi labor ministerial experimentó una expansión sin precedentes, difundiéndose a través de las ondas de la radio y la pantalla de la televisión de maneras que nunca habría podido anticipar en mis sueños más audaces. Mi programa, que llevaba el título evocador de Creí en Milagros, alcanzó a millones de almas por todo el orbe, traspasando fronteras y barreras culturales, y a través de las ondas hertzianas, la potencia inmensurable de la divinidad continuó manifestándose de forma palpable, tocando vidas a distancia. Las misivas que recibía a diario, centenares y centenares de ellas, daban testimonio fehaciente, irrefutable, de sanidades que se producían mientras los oyentes y televidentes sintonizaban los programas desde la intimidad de sus hogares, desde las frías camas de los hospitales donde yacían enfermos, desde las sombrías celdas de las cárceles o desde los asilos. Era una corriente incesante de testimonio viviente,
una evidencia tangible que confirmaba la omnipotencia de Dios, su capacidad de obrar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, sin límites ni restricciones. Cada carta era una historia de esperanza, una prueba de su amor inagotable, que me impulsaba a seguir adelante. Recuerdo con especial nitidez una epístola particularmente conmovedora, una de tantas que me llegó al corazón, de una dama llamada Dorothy, residente en Ohio, quien había permanecido postrada en cama por espacio de 3 años completos, 1095 días de inmovilidad, víctima de una artritis reumatoide de severidad extrema. Sus articulaciones se hallaban tan inflamadas y deformadas por la enfermedad que le era imposible siquiera sostener una taza de café, un acto tan sencillo para la mayoría. Sus propios hijos debían asistirla para alimentarse, pues sus manos habían perdido toda funcionalidad, estaban completamente inútiles. Los galenos, con una mezcla de resignación y honestidad profesional, le habían pronosticado que su condición solo haría más que agravarse con el transcurrir del tiempo, que no había esperanza de mejoría. Un miércoles por la tarde, mientras sintonizaba mi programa radial emitido desde Pittsburgh, yo oraba por los dolientes desde el estudio, con el corazón en la mano, sin tener conocimiento de que ella me escuchaba, ni de su sufrimiento particular. En ese instante preciso, mientras mi voz se elevaba en oración, Dorothy percibió una calidez sobrenatural, semejante a un fuego líquido que no quemaba, sino que sanaba, que recorría la totalidad de su ser, desde la coronilla hasta la punta de sus pies. Era una sensación tan vívida, tan palpable, que por un momento pensó que su cuerpo se había prendido en llamas que ardía por dentro. Sin embargo, en lugar de dolor, experimentó una paz inefable que inundaba cada célula de su existencia, una serenidad que nunca antes había conocido. De manera instantánea, casi mágica, pudo mover sus dedos, luego sus muñecas y finalmente sus brazos, recuperando el control de sus extremidades. Se irguió de su lecho sin dolor alguno por primera vez en 1095 días y comenzó a deambular por su habitación, asombrada de su propia capacidad. Luego descendió las escaleras a toda prisa, donde su esposo se encontraba viendo la televisión. Cuando él la divisó de pie, sin ayuda, sin dolor, con lágrimas de júbilo surcando su rostro, no podía dar crédito a lo que sus ojos presenciaban. Era un milagro viviente. Ella recuperó por completo la movilidad en todas sus articulaciones, cada una de ellas funcionaba a la perfección. La inflamación desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido, y cuando regresó al consultorio médico una semana después, el facultativo no lograba hallar explicación alguna a lo sucedido. Estaba perplejo. Las radiografías mostraban articulaciones completamente normales, como si la artritis nunca hubiera existido, una prueba irrefutable de la intervención divina. Los galenos no pudieron ofrecer una justificación médica, pero ella sabía con una certeza inquebrantable, que brotaba de su propia experiencia, que había sido tocada por la potencia inigualable de la divinidad a través de las ondas de la radio. Recibí millares de cartas semejantes, de personas en centros hospitalarios que fueron sanadas mientras escuchaban el programa, de reclusos que hallaron a Cristo y la libertad espiritual, de uniones conyugales que fueron restauradas en su amor y compromiso, y de individuos que luchaban contra la adicción y que fueron liberados por el Espíritu Santo, quien me mostró que su poder no está constreñido por la distancia física, que Él puede tocar corazones y sanar cuerpos a través de cualquier medio cuando hay fe en abundancia. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para más testimonios que inspiran. El Espíritu Santo me reveló con una claridad asombrosa que su poder trascendía las barreras espaciales, que no estaba limitado por la proximidad física, y que Él podía alcanzar corazones y restaurar cuerpos a través de cualquier vía, de cualquier medio, siempre que la fe estuviera presente en el corazón del receptor. Un testimonio que me conmovió profundamente, uno que jamás olvidaría, fue el de un hombre en Australia, quien había perdido ambas extremidades inferiores en la cruenta y despiadada guerra de Vietnam y había caído en una depresión tan profunda, tan abismal, que había tomado la funesta y trágica decisión de quitarse la vida. Aquella noche fatídica, había planificado que fuera su última en este mundo, había trazado su destino final. Encendió la radio con el propósito de distraerse, de evadir su realidad por unos instantes, mientras tomaba su determinación final. Era exactamente la medianoche en Australia cuando mi programa comenzó a transmitirse, una hora crucial para su alma.
Mientras yo disertaba sobre el amor incondicional de Dios, sobre el propósito intrínseco que Él tiene para cada existencia humana, el Espíritu Santo tocó su corazón de una manera tan poderosa, tan palpable en su habitación solitaria, que comenzó a llorar inconsolablemente, como no lo había hecho desde su niñez. Mi legado auténtico, el que perdura más allá de mi existencia terrenal, no reside en los milagros prodigiosos que tuve el privilegio de presenciar, ni en los programas radiales o televisivos que conduje, ni siquiera en los volúmenes que plasmé en papel. Mi verdadera herencia, la que trasciende el tiempo y las fronteras, se halla en cada existencia que fue tocada por la potencia inmensurable de la divinidad, en cada corazón que se rindió de manera incondicional a la bondad de Jesús, en cada individuo que asimiló el arte de vivir en la presencia constante del Espíritu Santo. Hoy tú tienes la oportunidad de ser parte de ese legado. Hoy puedes dar inicio a tu propia travesía de intimidad profunda con el Creador. Hoy puedes permitir que el Espíritu Santo te instruya no solo a orar 2 veces al día, sino a vivir en una comunión ininterrumpida con Él, en cada instante de tu existir, en cada aliento. Si este mensaje ha logrado conmover las fibras más sensibles de tu espíritu y ha dejado una huella imborrable en tu corazón, te insto a que lo compartas con otros, para que ellos también puedan conocer el poder transformador e inigualable del Espíritu Santo. Para que no te pierdas ni un solo mensaje que fortalezca tu fe y te acerque aún más al corazón de la divinidad, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Recuerda siempre que tu vida puede ser un torrente de bendición para incontables almas, que tus plegarias poseen el poder de mover montañas inamovibles, y que tu fe, por más pequeña que parezca, tiene la capacidad de producir prodigios inauditos. El mismo Dios que me utilizó a mí, anhela emplearte a ti para su gloria excelsa, en la plenitud de tu propósito. Descubre el secreto que transformará tu existencia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de lo posible. No te pierdas ni un solo mensaje de Milagros del Espíritu Santo para nunca perderte lo último. Hasta que nos encontremos en la gloriosa presencia del Señor, mantente firme en la fe, vive en oración constante y permite que el Espíritu Santo sea tu guía infalible en cada paso de tu camino. El cielo está expectante por ver lo que la divinidad hará a través de tu vida, completamente rendida a Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, ahora y siempre.